Docente, buenas noches. Mi nombre es Diego Francisco Molina. Me dispongo a realizar la actividad número 3, muestra técnicas y recolección de datos. Como tal, realicé mi cuadro en un Blogger, mi cuadro comparativo. En cuanto a la comparación entre etnografía y etnografía virtual, pues encontramos unos orígenes muy diferentes. La etnografía como tal tuvo su origen en la antropología y la sociología, según Anthony Gildex, sociólogo que define el estudio directo de las personas o grupos durante cierto periodo. Ya el origen de la etnografía virtual es un método como tal de investigación cuantitativa que se ha desarrollado y tiene todavía una gran relevancia en el estudio de las costumbres y comportamientos de las sociedades actuales. En cuanto a las fases, pues entre ellas dos como comparación, pues una aborda el objeto de estudio con miras en comprender e interpretar una realidad de interacción más amplia, mientras que en lo virtual la etnografía puede observar detalles y las formas que experimenta el uso de la tecnología, ¿sí? Para sus investigaciones consiste en sumergirse en un mundo y estudiar determinado y determinar las relaciones y actividades significantes. En cuanto a técnicas de recolección en su comparación, tenemos una exploración y profundidad, una observación interactiva, una documentación y fotografía. En la virtual tenemos un tema de estudio que pretende seguir apoyando pues, los programas, en este caso pues apoyados en la televisión, el internet, etcétera. Ya en cuanto en el análisis de los datos, nos permite investigar el pensamiento del consumidor y en la virtual la investigación lleva más a cabo datos de producción con una observación y una interacción de los hallazgos. Entonces, en general, el comparativo es que la etnografía es un método muy relevante de investigación cualitativa que uno aprende del modo de la vida cotidiana, de la vida social concreta, pudiendo estandarizar y permitir interpretar el consumidor o lo que está enfocando como tal la investigación. En la teoría fundamentada e investigación de acción, pues encontramos que tenemos orígenes diferentes. Como tal, uno fue con el sociólogo en Chicago y desarrollado con el intencionismo simbólico. El otro en 1946, un trabajo de Kurt Lewin. En cuanto a las fases que encontramos las dos, encontramos una codificación abierta de los datos de información, una codificación axial de la información. Ya en la investigación de acción, utiliza un trabajo colaborativo de investigación, identifica, planea y ejecuta, involucra distintas técnicas. En cuanto a sus técnicas, permite crear una formulación teórica basada en la realidad. En cuanto a la técnica utilizada con el fin de comprobar objetivos y datos de estudios de casos, triangulación de métodos. En cuanto a su análisis de datos, en su comparativo encontramos una matriz condicionada un poco eh, versus el análisis de datos con una frecuencia de sucesos, un suceso con un resultado para tener una presuposición y puede llevarnos a afirmaciones que corresponden al análisis de esos datos. Como tal, entonces, en comparativo dentro de estas dos métodos de investigación, la teoría fundamentada es una metodología de investigación cualitativa también muy rigurosa que permite a través de los procedimientos metodológicos característicos construir una teoría. En cuanto a la comparativo de estudio de caso y fenomenología, tenemos unos orígenes también diferentes. Un origen desarrollado en las ciencias sociales y discute y se constituye en un caso de sí mismo. La fenomenología, una necesidad de explicar la naturaleza de cómo son las cosas, los fenómenos, ¿sí? Tratar de definir su método, una filosofía, algo que nos lleve a investigar esos paradigmas. En cuanto a los fases de investigación, pues tenemos una investigación particularista, una investigación de comprensión del lector, o un estudio de casos que se basa en el razonamiento inductivo. También encontramos en comparativo una lección de la técnica del procedimiento, ¿sí? Una aplicación de procedimientos seleccionados. Técnicas de instrumentos de recolección como tal de esta información y investigación, tenemos una selección de casos, una distribución de lectura personal, una toma de decisiones, decisión personal, una redacción estricta. Y las técnicas de instrumentación, en la fenomenología tenemos una lectura general de la descripción, tenemos un protocolo que domina el lenguaje científico, la temática y los ejes centrales de la investigación.
Análisis de datos tenemos pues, comparativos o análisis de datos de triangulación, de fiabilidad, de validez, de credibilidad, de redacción, de estudios de caso. Y en la fenomenología, esta intenta relacionar los resultados obtenidos de la investigación con las conclusiones y los hallazgos de investigación para poderlos comparar, contraponerlos y complementarlos. Ya como tal, en cuanto al comparativo de estos dos métodos de investigación, la aplicación concreta es un método de estudio de casos en relaciones humanas, de la antropología, la sociología, la etnografía, ¿sí? Que exige la presencia de grupos o un equipo de trabajo que pueda interactuar, ser flexible al razonamiento y demostrar que puede haber soluciones diversas para un mismo problema. Su carácter cualitativo puede complementar otros procedimientos y estructuras, por ejemplo, la etnografía, la investigación, la acción, la aplicación de las técnicas propias de esta modalidad. Muchísimas gracias, buenas noches.